En primer lugar, quisiera agradecer al Padre esta posibilidad que me da de comentar, charlar, contar algunas de las cosas que seguramente todos conocemos de la vida de Monseñor Augusto Mario Iambrovis, el querido Padre Agustín. Cada uno de nosotros ha vivido alguna cosa, alguna experiencia, y tenemos seguramente que si cada uno contara sus experiencias, tendríamos que estar 56 años de vida del Padre charlando todo lo que hemos vivido. Lo importante de este día, 16 años que ya no nos acompaña, es poder traer a la memoria las cosas importantes que han ocurrido en todo este trayecto de vida de la parroquia. Yo tuve la inquietud hace un tiempo de escribir pequeñas, grandes historias que le puse de distintas cosas de la comunidad que hacen a la historia de Justo de Arán. Y el Padre Agustín es una gran parte de la historia de Justo de Arán. Por eso quise armar esta pequeña presentación para que nos fuéramos metiendo nosotros en la historia realmente de lo que fue la parroquia. Ahí vemos en la imagen Colonia y Pueblo Juan Martín Albizú, se llamó en su arranque, un remate que se hizo un comerciante, o sea que uno dice el fundador de Dará, un comerciante que hizo su negocio, vendió terrenos y a partir de ese día se empezó a considerar la fundación de Justo de Arán, que eso en otro de los capítulos lo comento, nada más que acá lo vamos a hacer al pasar, simplemente para mostrar cómo era el planito original de la traza de la ciudad. En el remate podemos ver ahí la estación, la Plaza Pringle, de la calle San Martín, 4 cuadras al este, 4 al oeste, 3 hacia el norte y 3 hacia el sur, desde la plaza central, que era lo que proyecta o programa Juan Martín Albizú para poder vender. En ese mismo momento no era ningún sonso, un vasco, le dona a la iglesia, que no existía, deja un terreno donado para la Iglesia Católica. En aquel tiempo, como todos sabemos, no había absolutamente nada, era un pueblo nómade, venía y trabajaba y funcionaba por el ferrocarril, no había nativos. Pero sí, la gente de aquel momento, la feligresía que estuvo presente en aquel momento, a pocos meses de haber sido el remate y la donación de este terreno, ahí se los ubico yo ahí abajo, el 31 de mayo de 1907, ya lo escrituran a nombre de la futura iglesia. O sea que eso es importante saber, que dentro de los pioneros de la fundación de Dará, la Iglesia Católica tuvo un lugar, no existía más que un terreno baldío. Para darnos una idea de lo que es la zona de Justo de Arán, la influencia, en este planito es el área de 7,5 kilómetros desde el centro de la ciudad a los Cuatro Vientos, es considerado el ejido municipal, la zona de influencia que tiene la parroquia, que tiene el municipio. Esto sirve para muchos casos, para ver hasta dónde tiene jurisdicción una parroquia o un municipio. Este sería la traza, el plano de división actual de la ciudad. Sigue manteniendo la primera parte. Esta fue la primera etapa que remató Albizú, y después Dará crece en este sector todo lo que era la colonia ferroviaria, que es aún, pero que Justo de Arán se centralizó en sus primeros años en el sector de la parroquia, o sea, en aquel momento la Iglesia Sagrado Corazón. El 17 de julio de 1949 se hace la creación como parroquia
aquí no había, se trasladaban los sacerdotes de Villa Mercedes y daban sus misas en distintos lugares, o casas de familia, o galpones, o en algunos comercios, sobre calle San Martín, sobre calle 25 de Mayo, en las calles que tenían algún local. Venían esporádicamente, no había, la iglesia no estaba armada. Pero en ese año, el 17 de julio del 49, se hace la creación de la parroquia y se pone como primer sacerdote a cargo al padre Augusto Mario Yambrois. ¿Quién era Augusto Mario Yambrois? Ahí he querido mostrar un poco desde sus inicios. El 23 de agosto de 1918, él nace en Ljubljana, en Tuj, que es una parte de la provincia eslovena de Yugoslavia que ya está desaparecida después de la guerra. Todo eso desaparece, los países, digamos, que había en ese momento. Hoy o este año haría 103 años que nació el padre Agustín en la vieja Yugoslavia. ¿Qué hecho que él vino aquí? Darak tenía 40 y pico de años, pero su pueblo de origen, su pueblo natal, tenía 200 años antes de Cristo. O sea que hoy tiene ese pueblo, 2.221 años de fundación. Justo ahora tenía 40 y pico cuando él viene. Se encuentra con todo por hacer, con otra cultura, con otra forma de ser. Como ven, es lo que era Eslovenia dentro de Europa. Menos de la mitad de San Luis. Estaba estudiando en el momento que inicia la guerra, tenía sus estudios en el seminario ya. Acá podemos ver, ahí, cuando estaba en el seminario menor, y acá, ya cuando estaría en tercer o cuarto año del seminario. En el momento que estaba estudiando, se produce la guerra y el nazismo perseguía, siempre se habla de los judíos, perseguía a todos los que fueran capaces y estudiados y pensaran por cuenta propia. Por eso el plan básico de aquel momento fue gobernar y reinar en la ignorancia y el terror. Varias veces le preguntábamos al padre Agustín, cuando el tiempo que nosotros hacíamos la misa y nos juntábamos a practicar con él, si alguna vez había tenido miedo cuando estaban disparando y además mataron a su familia, a sus parientes, a sus amigos, por no profesar el nazismo. Y dice, no, miedo no teníamos terror, porque lo que se hacía era inhumano lo que se le hacía a la gente. En aquel tiempo, parece tan lejano, los ideologismos, y hoy en día estamos casi viviendo los ideologismos, pero no de guerra, pero sí de las imposiciones de ideas. Y eso es lo que llevó a la guerra. Esperemos que nunca más ocurran esas cosas, por los ideologismos. Bueno, el padre en ese momento tiene la necesidad de fugarse, él como tantos otros en Europa, por ser capaces, por estar estudiados. Dispara mucho tiempo hasta llegar a Italia, que estaba muy próximo al lugar donde ellos estaban. Ahí puede, a escondidas, terminar sus estudios teologales, ordenarse sacerdote el 29 de junio de 1947. Y a principios del 48, con muchos otros europeos que después de la guerra se fugaban, hoy en día estamos viendo, porque los medios televisivos nos lo muestran fácil, cómo están fugándose de muchos países por los ideologismos. Bueno, eso era la guerra también. Hoy en día no tan cruenta, pero esos son los ideologismos que nos va llevando la vida. En el 48 él llega a la Argentina en ese barco, con cuantos otros inmigrantes, y no lo vamos a hacer corto esto después de todo lo que pasó en Buenos Aires, pero sí le dan a elegir un lugar y las provincias que se estaban también
armando aquí en la República Argentina, eran país nuevo de todo esto. Después de la guerra todos venían a parar, a hacerse la América, como se decía en aquel tiempo. Y bueno, es designado a cubrir un ministerio en una nueva localidad del interior profundo de la Argentina, en San Luis, justamente Justo de Arás, que se estaba fundando la parroquia. Antes de esto, el 8 de julio del 34, hace una visita a la ciudad el arzobispo de la arquidiócesis de Cuyo, Monseñor Orsali, que en ese tiempo no existía, San Luis no tenía obispado, no había, era todo Cuyo, dependía de San Juan, y después cada provincia tenía las iglesias que dependían directamente de este arzobispo. Después del remate de Justo de Arás, cuando justo cumplía los 27 años de vida en el remate, se decide empezar la parroquia o empezar una capilla acá. Fue Monseñor Orsali quien empieza con esto. Se coloca la piedra fundamental, que muchos de ustedes la han visto, todavía está allá cerca de la capilla, en el frente. Es el formato que tiene en el dibujo. Está puesto quien era papa en ese momento, el presidente Justo, el arzobispo Orsali y quien fue el sacerdote que estaba en ese momento aquí en Justo de Arás de paso. El 24 de octubre del 35, ya Monseñor Pedro Tibiletti, que ya se había creado la diócesis de San Luis, inaugura la capilla. O sea, un año de construcción tardó, después que viene Orsali, hasta que Tibiletti la inaugura. Al edificio, siempre hablamos de lo que son obras, ¿no es cierto? O sea que en poco tiempo se hace esto, pero si tomamos la idea desde la fundación de Dará, fueron 27 años sin tener edificio parroquial. 17 de julio del 49, ahí se realiza, como dijimos antes, la creación de la parroquia Jesús Obrero. Y arriba, al cargo como primer cura párroco, Monseñor Yambrois. Estas son algunas de las imágenes de sus primeros tiempos de él en Justo de Arás. Y ahí en donde está la gruta, no es de esa primera época, es después, pero sí, desde ahí salían y llegaban las procesiones que se hacían en aquel tiempo alrededor de la Plaza Pringle, que era el poblado, la colonia, como se llamaba, lo poco que existía. Más o menos así se veía la capilla Sagrado Corazón. Tenía una entrada hacia la calle Córdoba, que después con el tiempo fue anulada. El frente miraba la plaza, pero se entraba de costado. Eso con el tiempo también, eso la habían hecho antes de que estuviera la parroquia, o sea que era una iglesia para usarla cuando venían los sacerdotes de Mercedes. Entonces, el padre Agustín después le cambia la estructura para que uno entrara desde su fondo y no desde su medio, desde la mitad. Ahí en esta foto también se ve el padre con los albañiles. Esa puerta de entrada se anula, se cambia. En eso me tocó estar, cuando la cambiamos fui uno de los que la anuló, por el hecho de que la estructura había que hacerla hacia otro lado. Y bueno, cuando el paso del tiempo queda como hoy se encuentra, mirando calle San Martín. Y queda el frente con el campanario o con la campana, cosa que antes el frente tenía otro retablo mirando la plaza. Bueno, esto es, digamos, la creación formal de aquel momento desde que viene el padre a Justo de Arás. También se empieza a pensar, ya Dará se empieza a extender hacia este lado, y el centro del pueblo, o de la colonia y pueblo que existía, estaba en un rincón, y todos decían, para los más antiguos como yo,
y más viejos también, nos vamos al otro pueblo, le decía, al kilómetro 656. La otra estación en el sector de los edificios ferroviarios. Entonces teníamos Justo Dará y el otro pueblo, kilómetro 656. Se piensa, también en el año 35 se hace la municipalidad, que eso la tengo en otro de los capítulos, cómo se fue centralizando, y con buen tacto el padre Agustín consigue esta manzana para arrimar, digamos, a la iglesia a los dos pueblos, por decirlo de alguna manera. O sea que era tratar de unificar saliendo del lugar que ya tenía. Y se empieza a pensar, ya en la década del 60, forma la primera junta parroquial con una comisión que se dedica a proyectar todo el nuevo templo. En ese año, paisano de él, venido después de la guerra también, el ingeniero Radoslav Miletich, fue profesor aquí en la Escuela Industrial también, tuve la suerte que fue profesor mío también. Él proyecta el templo. Era mucho más grande que lo que después se termina haciendo, pero sí la idea de templo a este formato, a esta estructura de las grandes catedrales europeas. O sea, surge porque eran venidos los dos de allá. Se hace los primeros trabajos, los planos, y la primera comisión pro templo fue presidida por el señor Francisco Nafisi, que con la motivación continua de otro de los obispos importantes para Dará, Monseñor Caferata, lentamente se fue construyendo. Se hacían, como toda la vida, rifas, ventas de vaquillona con cuero, que no sé, todo lo que se hacía, la campaña del ladrillo, cada uno traía 1, 2, 3 ladrillos, y se iba construyendo. La etapa fuerte fue de un avance importante, motivado por Monseñor Caferata. En 1964 se hizo un avance importante que ya les voy a mostrar en foto, y después, entre el año 67 y el 72, fueron los años de mucho trabajo aquí en la parroquia. Ahí, en esta imagen, se puede ver cuando se empezaron a cavar los cimientos, de donde hoy estamos acá. Todo alrededor se pueden ver los amplios eucaliptus que había, toda la parte sur de acá de la parroquia no había nada, 1 o 2 casitas. La escuela de comercio no estaba, este terreno era de la iglesia, después se le vende, la parroquia iba a ser hasta la otra esquina y el colegio parroquial iba a ser en la esquina donde hoy está la escuela de comercio. La calle Almirante Brown estaba toda llena de eucaliptus, esta frente de la Entre Ríos toda llena de eucaliptus, que fue por los vientos de aquel tiempo, fue una cortina de defensa de los vientos que había hecho el doctor, cuando fue intendente, el doctor Borsani. Bueno, todo eso se empiezan a sacar para poder hacer esta parte de edificación. Esto ya es una parte avanzada, en los 64, 65, y tuvo parada, como decíamos, hasta el 67. Ahí ya en las imágenes de abajo se ve, se habían techado algunas partes, las alas laterales. Acá estaban las laterales hechas y todo el centro aún vacío. Después ahí se ve cuando se está apuntalando toda esta parte del techo hasta completarlo. Ahí estaban en la última techada. Los operarios, el 90% gente de Justo Dará, muchos de los cuales me he remitido también para charlar con ellos, que han sido de muy jóvenes parte de la obra. Y Dará tiene una historia riquísima de cosas, pero son todas historias verbales, contadas de unos a otros, y por eso me había motivado en que tenía que quedar algo, y lo incluí en este capítulo del libro que hice. Y bueno, y esto también, estas imágenes, poderlas tener, así agradeciendo al canal que nos permite esta posibilidad de grabarlo, para que perduren cosas que no, si no las guardamos así, cuando ya no estemos más los viejos,
los chicos, los jóvenes no van a tener idea de cómo empezó todo esto. En el año 73, Monseñor Laice, que fue uno de los mayores obispos, de mayor tiempo de obispo y más emprendedor en lo que es la obra de las iglesias, se reúne en ese tiempo con la Comisión Pro Templo y propone, o sea, ya no era que venía, vamos a ver cómo construir, propone que la obra, la construcción del edificio, se inaugurara el 17 de julio del 74. ¿Por qué? Porque él vio que esa era la fecha que cumplía 25 años de sacerdote y en este mismo pueblo el padre Agustín. Entonces era como un mérito de tener un sacerdote tanto tiempo y las cosas que había estado logrando con el templo. Varias de estas cosas las conozco porque mi padre estaba de presidente de Pro Templo en ese momento, que han pasado muchísima gente que se dedicaron a colaborar y a estar, aunque no fueran nada, cuando se hicieron los bancos igual, yo era joven y le colaboraba a mis viejos, mi abuelo, todas esas cosas se hacían de buena voluntad. Se trabajaba fuera de término, fuera de horario, salían de sus laburos y se venían a ayudar. Eran cosas que se van perdiendo, desgraciadamente, en la ayuda, tanto sea en las instituciones religiosas como en instituciones civiles, clubes, cooperadoras, todo. Cada día participamos los ciudadanos mucho menos. En ese año, en el 17 de julio del 74, se inaugura esta obra sin piso, sin revoque, o sea que era recién terminada la construcción. Pero sí, Monseñor Laice hace que se bendiga y se consagre el templo como estaba, se bendiga se haga la bendición del altar y empieza a partir de ahí a celebrarse las misas acá. También tuve la suerte en ese año de que nosotros con el padre Agustín habíamos venido trabajando hacía mucho con un grupo de jóvenes y formamos el conjunto de Ala 4, que empezamos a cantar la misa criolla desde ese día de la fundación del edificio. Por eso hay muchas de las cosas y fotos y cosas que tengo, que no están en estas páginas, pero sí que las he vivido muy de cerca. El templo hoy es una obra majestuosa, si vemos otras obras en la provincia. Es moderno, pese a que tiene, estamos hablando del año 74, todo esto, ¿no? Es moderno y a la vez un estilo antiguo, de las grandes catedrales. En el año 99, cuando cumplió los 50 años de sacerdote el querido padre Agustín, se inaugura el campanario. O sea que después de inaugurar el edificio sin nada, en 25 años queda lo que hoy está, más el campanario. O sea que todas las cosas que podríamos contar de los 25 años estos, poner el piso, comprar el piso, los pentagrés de las paredes, los revoques, la pintura. O sea, uno se pone a delirar en el tiempo. Son 25 años de ardua tarea, de pesito por pesito, hasta llegar a lo que hoy tenemos. Esa última etapa del año 99, cuando se inaugura el campanario, ustedes se acordarán las colectas que hacíamos para las campanas, las colectas que hacíamos para comprar los materiales del campanario. Cada obra que se hizo costó. Lo importante es ver estos hechos realizados, cómo se encuentran. O sea, 50 años del padre Agustín como sacerdote, 50 años desde que se funda en Justo de Ará la parroquia, 25 años de consagración del templo en el 99, y nosotros también cumplíamos 25 años como formación de grupo. Hoy tenemos que recordar, yo siempre digo que a veces estas cosas cuando se recuerdan no tienen que ser con tristeza, al contrario, con alegría. Hoy, 28 de septiembre, partió a los cielos un pionero y un firme, fuerte demostrador de lo que es trabajar por el reino de Dios, ¿no? O sea que hoy es cuando
a 56 años de su llegada a la Argentina y a Darac, partía Monseñor Jambrois, el querido Padre Agustín. Él con 87 años de vida nos dejaba, ¿no es cierto? Pero quiero marcar que nos dejaba físicamente. ¿Quién nos dejó? Toda la obra. Si bien todos nosotros trabajamos, todos hemos estado, pero había un puntal permanente de atrás que apuraba y aconsejaba y no aflojaba. En ese momento de su deceso, Monseñor Jorge Luis Lona estaba de obispo de nuestra diócesis, y en aquel momento, aquí mismo, donde estamos ahora, se hizo la misa de cuerpo presente, que vemos ahí en la imagen. Se lo ubica en su morada final, donde se encuentra hoy. Y otra de las anécdotas que uno cuando se pone a juntar fotos, después se da cuenta cómo lo delatan las historias. Yo ya no me acordaba de esto, cuando uno las junta, después las ve. Ahí está el padre Fabián Balcar, que estaba a cargo del templo, de la parroquia en ese momento. El padre Federico Kunz, que fue también un sacerdote del seminario, uno de los profesores del seminario. El padre Alejandro, que también fue uno de los profesores. Y ese que está ahí, hoy en día es sacerdote, Pablo. Ese que está ahí, el otro petizo, José. O sea, en ese instante uno no se da cuenta cómo la vida nos va envolviendo en una realidad, ¿no es cierto? ¿Quién podía pensar en ese momento que hoy llegan a estar continuando la senda del Padre Agustín? Y uno dice, bueno, cada uno de nosotros, equivocados o no, hemos hecho alguna cosa para la parroquia. Pero cuando uno se entrega en cuerpo y alma para la vida de los fieles, eso lo liquida uno para pensar cómo fueron las cosas, ¿no? 28 de septiembre hoy, de 2021. 16 años de la partida, ¿no es cierto? Toda la obra espiritual, todo el trabajo en las almas que dejó el Padre Agustín, también tenemos que sumárselo a la obra física, edilicia, que quedó en Darac. Y yo lo que noto en muchas de las cosas que he ido escribiendo, han habido tantas cosas muy bonitas, lindas en el pueblo, y que poco a poco, por descuido, por desidia, se van destruyendo y ya no las tenemos. No vamos a hacer una numeración de todas estas cosas, pero sí la única entidad que ha ido creciendo y nunca se destruyó en lo que es edilicio es la Iglesia Católica. No voy a citar ninguna de las cosas que tenía Justo Darac y que ya no las tiene, por desidia y por celos o por lo que fuera, se desarma lo que está para que otro haga otra cosa, y pareciera que lo que estuvo antes hay que eliminarlo para que no se acuerde nadie, y solamente sirve lo último que se hace. En el caso de la parroquia, 72 años de la parroquia, está lo desde el principio y está lo actual. O sea que eso habla, la obra del Padre Agustín habla en obras. Algunas fotos más de todo lo que fue su trayectoria, las procesiones saliendo desde acá del templo, la construcción de la capilla en el barrio La Esperanza, la construcción de la capilla en Villa Salle, la construcción del salón parroquial. En cada una de estas etapas siempre hubo un sacerdote, que ya los voy a leer, con empuje, que colaboraba con el Padre Agustín, y que eso ayuda a que esto se mantenga. Toda la tarea del campanario, que por ahí uno lo ve terminado, es una cosa, y cuando uno empieza a rememorar fotos, que son cientos de fotos que hay, qué importante se veía en el momento que se estaba construyendo. Cosas tan
difíciles de lograr, pero que fueron posibles y están hoy en día. Bueno, ahí cuando estábamos subiendo las campanas, ustedes se acuerdan, una de las campanas pesaba 300 kilos, otra 200 y pico y 100 y pico. Allá arriba tenemos 500 kilos colgados de bronce que nos costaron, pero que nos jerarquizan. Todo lo que sea brindarle para Dios lo mejor, esto fue una de las cosas. Ahí justamente también, ahí estoy como siempre mirando todo lo que pasaba, junto con los albañiles y los muchachos que habían venido a subir las campanas. Cosas, ¿no es cierto?, que uno las va dejando de pasar y se olvida si uno no las vuelve a colocar. Y bueno, todo esto lo dejé inserto en este libro que yo le puse Lo que el viento nos dejó, haciendo una alusión. Justo ahora siempre fue una zona ventosa y todos nos conocían por la ciudad de los vientos. Y en otro caso nos decían la ciudad mocasín porque no teníamos cordón cuneta. Pero fue creciendo, ¿verdad? Y hoy es lo que es. Lo que les decía, todos los sacerdotes que pasaron desde el 17 de julio del 49, que viene el padre Agustín, estuvo en el año 82 y hasta el 89 el padre Ernesto Moyano, que ha fallecido también ya. Él fue el que me casó a mí. Del año 89 al 91 estuvo el padre Teófilo Flores. Del 91 al 92, por un tiempito recién llegado de Europa, estudiado, el padre Luis Paredes. Todos venían a colaborar con el padre Agustín, o sea que había 2 sacerdotes. Del 93 al 94 estuvo el padre Héctor González. Del 95 al 96, el querido padre Pedro Erazo, también fallecido ya. Con él hicimos lo que es el salón parroquial. Del 96 hasta el año octubre del 96 y agosto del 97, el padre Juan Ángel Soave. En el año 97 y hasta el 98 estuvo por un tiempo el padre Agustín, también había viajado, estuvo por un tiempo el padre Gustavo Méndez, viajaba siempre, venía, no estaban fijos. En el año 98 el padre Daniel Pérez durante todo el año 98. Después en el 98, desde agosto a noviembre, 2 meses solamente, que yo no me acordaba, los otros días viendo los libros y con el padre Luis nos pusimos a ver los libros de aquel momento de las comuniones, confirmaciones. Estuvo el padre Edgardo Escalone, que le hemos perdido el rastro, no sabemos a qué lugar fue fuera de la diócesis de San Luis. Bueno, en el año 98 fallece el padre Agustín y en ese momento estaba como vicario el padre Héctor Balcar y queda él, a partir de ese momento, solo acá. Una vez que en el 2006 y hasta el 2012, el padre Filip Aldías, en febrero del 2012 y hasta el 2016, el padre Eduardo Rivero. Del 2016 hasta hace muy poquito, hasta el mes de febrero, el padre Luis Paredes, y gloriosamente reinante, desde el 13 del 2 del 2021, el padre Marcelo Román. O sea, en toda esa etapa de años, podemos decir que 72 años de crecimiento sostenido, 72 años, no es que en un mes se hizo las cosas. Entonces hay cosas que se logran, ¿no es cierto?, con constancia, con amor, dedicación, aguante, mucho aguante, y bueno, y esperanza, permanentemente estar esperanzado de lograr las cosas. El padre Agustín tuvo otra de las grandes visiones, por ser europeo seguramente. También lo tenía el padre Filip, por ser europeo, muy firme en las decisiones y con una cultura de sus orígenes excelente. La fecha de definición del día de Justo Dará, uno de los que más insistió
me tocó soportarlo por muchos años al tema, porque yo era secretario de gobierno en el municipio, y él quería que se separara lo más rápido posible el día del pueblo, cuando le decíamos, se hacía el día de las fiestas patronales, y no es el día del pueblo, el día del santo patrón, ya sea el 17 de julio o el 15 de mayo. Entonces se cambiaba. Él insistió de tal manera que en los últimos años que estuvimos en la gestión logramos esta definición. También está en el libro, es en la parte esta de la definición de la fecha de Dará. Pero lo quiero marcar porque existieron muchas fechas hasta que se definía esto, pero las que más se usaban eran el día de las fiestas patronales. El 8 de octubre se llegó a festejar en un tiempo el día de Justo Dará. ¿Por qué? Porque en octubre de 1886 queda habilitada el ramal troncal ferroviario desde Diego de Alvear hasta Villa Mercedes. Entonces acá hubo gente, hubo operarios, trabajaron, existía una comarca. Entonces decía, bueno, en el año 1886 se fundó Dará. No hay nada, no hay papeles que lo definan. Que sí hubo gente, que pasó gente. Entonces, como no había algo que lo marcara, se deja de estar, se deja de usar esta fecha. Otra de las fechas que se consideró por ordenanza fue el 1 de septiembre, cuando se logra a la municipalidad de Justo Dará con el rango de intendencia municipal autónoma. El 1 de septiembre del 35 que ingresa el primer intendente constitucional, don Mario Genzana, que es el busto que está a la entrada de la municipalidad, el primer intendente constitucional de la municipalidad autónoma de Justo Dará. A partir de ahí empieza la historia municipal. Pero fíjense que estamos hablando del 35. Fue cuando también empieza la capilla de Sagrado Corazón. Fue considerada también la fecha el 23 de septiembre. ¿Por qué? En el año 64 estaba don Manuel de Vicenzi de intendente, se declara ciudad porque se había llegado a 5.800 habitantes. En ese tiempo era un número importante que tenía la provincia. Como tercera ciudad de la provincia, queda, digamos, instituida como ciudad. Entonces empiezan a hacer los trámites para festejar el día de Justo Dará, el día que se declara ciudad. Duró poco tiempo, sigue después de estas dos fechas importantes que después se pelean por largo rato hasta que se define. Una es el 8 de julio del 1907 y otra es el 10 de marzo de 1907, con diferencia de pocos meses. Una era porque se le había puesto el nombre en el ferrocarril a la estación. En 1907 le ponen el nombre de la estación, pero antes de la estación se había hecho el remate, entonces se define como fecha el 10 de marzo. Había una ordenanza en el año 73 que definía y concluía que era el 10 de marzo. Como no se ponían de acuerdo, en el año 93 el Consejo Deliberante de ese momento vuelve a insistir con la misma ordenanza y se pasa a festejar el 10 de marzo de cada año. Esto es lo que les decía, que me insistió de tal manera el padre Agustín que nos convenció. En el año 94 se festeja por primera vez y hasta hoy el 10 de marzo de cada año nuestra fiesta o nuestro Día del Pueblo, separándose, lo que quería el padre Agustín, la religión del gobierno, o sea, separar Estado de Iglesia, que es el deseo tremendo que tienen desde Julio Argentino Roca hasta hoy, que se quedaron con los bienes de la Iglesia, separar todo y quedarse con todo. Eso se terminó, pero en Justo Dará, el padre Agustín fue quien logra que esto ocurra por la insistencia. Y estamos hablando del Día del Pueblo, no de la parroquia. Separar el Día del Santo Patrono del Día de Justo Dará. Bueno, con esto creo que es un pantallazo de la gran labor y de la vida de Monseñor. Yo siempre digo Monseñor Yambrovis porque él tuvo junto con Monseñor Miranda, fueron los dos monseñores
ya nos los tenemos, y que hicieron labores importantísimas cada uno en su comunidad. Villa Mercedes lo respeta y lo valora mucho a Monseñor Miranda. Cuanto más nosotros, una ciudad, un pueblo mucho más chico, y que tenga esta posibilidad, que ha tenido la posibilidad de tener a Monseñor Jambrovich dentro de nuestra casa. Les agradezco a todos ustedes la presencia y bueno, y que esta recordación, como decía al principio, más que un triste momento, sea una alegría de saber que nos legó todo esto que tenemos en lo espiritual, en lo humano y en lo edilicio, en lo material, para seguir difundiendo la palabra de Dios a través de los años. Muchísimas gracias por estar presente y por la atención y el aguante de estos minutos.